¿sí? Y lo que hoy vamos a empezar en esta noche creo que va a ayudarnos mucho a poner bases, a poner fundamento. A lo mejor para ti es totalmente nuevo, qué padre. Para otros tal vez será una confirmación. Pero todo lo que estoy seguro que en estas 4 sesiones, no quiero ser pretencioso, pero en estas 4 sesiones, en este mes de junio, convencido estoy que Dios nos hablará. Y la consecuencia de cuando una persona recibe la palabra de Dios, ¿sabes qué es? Se traduce en transformación. Porque una vez que Dios habla, te digo algo, tú y yo no podemos seguir igual. A veces te digo algo, no lo decimos, pero algo estoy seguro. Ninguno de los que está aquí, ningún congregante de esta iglesia, es el mismo. ¿Y sabes por qué? Porque has estado expuesto a la palabra de Dios, tal vez 6 años o más, 5, 4, y a lo mejor tú dices, no, pues yo sigo siendo el mismo melancólico o iracundo de siempre. Pues aún en esas áreas de carácter que todos necesitamos seguir puliendo, te digo algo, ya se ve una diferencia. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Y eso es el propósito, porque la palabra de Dios nos purifica, nos lava, dice la Escritura, nos lleva a comprender el plan, como el nombre de esta serie, el plan de Dios para Israel. Bueno, pues voy a comenzar porque hay mucho que ver y vamos a comenzar con un primer versículo, ¿sale? Y después vamos a orar. Y te voy a invitar que me acompañes a leerlo. La sesión del día de hoy se llama El propósito de Dios, ¿para quién? Para Israel. El propósito de Dios para Israel. Rápidamente te animo, no quiero volver a tocar para ahorrarme el tiempo. ¿Cómo te vendría bien una introducción de este tema? Hace un mes, cuando se cumplieron los 75 años del establecimiento de la nación de Israel, que fue domingo, ¿te acuerdas? En esta casa hablamos del tema. ¿Alguien lo recuerda? Bueno, ese título de ese mensaje se llamó Un clamor por la ciudad del gran rey. ¿Está en YouTube? Te lo recomiendo que lo veas si te lo perdiste, porque no quiero volver a comentar lo que ahí comenté, para no tomarme más tiempo, ¿sale? Entonces yo te animo, si tú te perdiste ese mensaje, es una extraordinaria introducción para que puedas ver cómo históricamente la iglesia ha tomado 2 posturas, 2 bandos, por así decirlo. 2 interpretaciones, ninguna de las 2 es correcta, obviamente. Las 2 son terribles. Y por eso a eso me refería cuando te decía que de verdad que Dios nos tiene con mucha gracia, porque podemos hablar de esto con una postura equilibrada, resaltando las escrituras y no tomando ideas preconcebidas de personas, de autores, sino que podamos tomar en cuenta el consejo de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, te recomiendo, ahí está en YouTube, vuelvo a repetirlo, Un clamor por la ciudad del gran rey, ¿sale? Ok, ahora sí, vamos a leerlo juntos, Romanos capítulo 1, versículo 16 y después oramos, ¿sale? A la 1, a las 2 y a las 3. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. ¿Me acompañas cerrando tus ojos? Nuevamente, Señor, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de venir a abrir las Escrituras de forma corporal. Te damos gracias porque tu Espíritu es el mejor maestro, tu Espíritu Santo es el que nos enseña, nos guía, nos da dirección.
pone cada área, cada punto, Señor, en donde debe colocarse. Te agradezco por tu iglesia, Señor, que tú la sigues edificando, tú la sigues llenando de entendimiento, porque estos temas, Señor, serán vitales, vitales, Señor, para lo que está por venir. Y desde ahora te pedimos que como casa, como una congregación, tengamos una postura firme, totalmente con una convicción de amar a tu pueblo, de amar a tu nación escogida, de amar, Señor, el plan maravilloso que tienes. Señor, por eso pido de tu gracia y de tu favor para que guíes mis palabras, le des dirección a todo lo que hoy voy a comentar, y que a fin de cuentas sea tu palabra la que hable, Señor. Que sea como lo que es una espada, más cortante que una espada de dos filos, que penetra y hace su obra y llega hasta donde ninguna otra conferencia, charla, motivación puede llegar. Solo tu palabra, Señor, puede lograr discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Con este versículo vamos a comenzar esta serie, que es un versículo sumamente conocido, ¿verdad? Porque yo sé que tú lo has escuchado y que sé que también tú has prestado atención a esta diferenciación clara. El apóstol Pablo está iniciando su carta a la iglesia en Roma. De hecho, dicho sea de paso, Romanos es una carta que habla mucho del plan de Israel. Desde ahora, si tú tomas nota, puedes ir tomando nota. Sería muy bueno que leyeras en estos tiempos, en estos días, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11. Esos tres pasajes hablan total y absolutamente, entre muchos otros, pero específicamente del plan de Dios para su pueblo. Por eso, mira, yo sé que hablar de esto, voy a decirlo así, es equivalente a lo que estamos haciendo, es como traer consigo un entendimiento claro de lo cual es el papel que juega la nación de Israel. ¿Sale? ¿Qué ves aquí en la bandera de Israel? ¿La estrella de quién? De David, efectivamente. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Es motivo o es una representación, lo vamos a ver, de la obra que Dios tomó como elección a su nación escogida, el pueblo de Israel. ¿Sale? Ahora, lo que estamos haciendo ahorita, mira, lo quiero decir, ¿verdad? Porque efectivamente es como comer verduras. Lo que vamos a hacer ahorita es comer, ¿qué? Verduras. ¿Te gusta el brócoli? No, dicen no. ¿Te gusta la zanahoria? Bueno, todo esto que aparece aquí, ¿cuántos saben que a simple vista no es apetitoso? ¿Cierto? O sea, si tuvieses la oportunidad de escoger entre verduras y otra cosa, a menos que seas muy fitness, ¿verdad que sí? Elegirías verduras, ¿verdad que sí? Pero, ¿cuántos saben que comer verduras es importantísimo? No tenemos aquí un nutriólogo en este momento, pero nos diría eso, ¿verdad? Que comer verduras es ¿qué? Importante, es ¿qué? Sano. Y por eso quiero tener esta primera ilustración introductoria, porque como te dije, no es primeramente común hablar de estos temas. Dos, muchos ven a Israel y dicen, no, porque se representan ¿qué? Verduras. Pero yo he aprendido que comer lo que necesito
es más importante que comer lo que me gusta. ¿Cuántos están de acuerdo? Pues en la parte espiritual, ¿qué crees? Di conmigo, esto, dilo fuerte, esto es lo que necesito. Entonces vamos a tener 4 semanas de comer brócoli, de comer chayote, de comer papa, porque a lo mejor, sabes, para este tiempo Dios nos está llamando a entender este plan maravilloso, por lo que está por suceder. Mira, la iglesia, Israel y la segunda venida del Señor están conectados. Y en esta sesión vamos a tener una parte, quiero llevarte casi de la mano en estas 4 sesiones para darte, como te dije, una ensalada de elementos sumamente importantes, porque si te los comes, vas a estar más fuerte en tu entendimiento, vas a saber cuál es lo que Dios demanda de ti, de mí, hacia con su pueblo. ¿Verdad que sí es, honestamente, pregunta para todos, ¿cuándo fue la última vez que tomaste tiempo para orar por Israel? La gran mayoría, muchos ni siquiera saben, dicen, ¿a poco se tiene que orar por Israel? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo debo de orar por Israel? ¿A poco no? Mira, yo sigo un canal de noticias de Israel en español, y sin exagerar te digo que todos los días, ¿cuándo? Todos los días, Israel está frente a ataque, frente a amenazas, frente a bombardeos, frente a una gran cantidad de adversarios. Y no es de ahorita, familia, lleva años. ¿Lleva qué? Años en esa situación. Por eso hablar de Israel es hablar del entendimiento que tú y yo tenemos primeramente, que el mensaje, mira, en esta primera sesión quiero solamente dejarte el panorama de que necesitamos, de verdad, cambiar nuestra perspectiva a veces que tenemos acerca del pueblo de Dios. Ok, Pablo empieza diciendo que el evangelio llega, que no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios en acción. ¿Cuántos saben que el evangelio es eso? Poder de Dios para salvación, ¿verdad que sí? ¿Te ha llegado a ti? ¿Te ha salvado? Definitivamente. ¿Y cuántos saben que sigue salvando a muchos? Pero atención, porque a veces no prestamos la debida atención a esta parte. ¿Con quién comenzó? Dice, ¿a los qué? ¿A quién? A los judíos primero. O sea, quien tú y yo no estábamos considerados inicialmente, no, en esta parte creo que es clara. El evangelio ha llegado primeramente por ¿quién? Por un pueblo, una nación. Y hay una historia detrás de todo esto. Mira, si podemos empezar a hacer una reflexión, yo te invito a que empieces a hacer una reflexión. Te voy a decir algo. A ver, ¿cuántos traen su Biblia? Ok, levanta tu Biblia. Bueno, eso, quiero ver tu Biblia. Bien. Te digo algo, el libro, no seré irrespetuoso, pero ese libro, la palabra de Dios, la Biblia, los autores humanos de ese libro que levantaste ahorita, ¿qué crees? Son judíos en su mayoría. Hablaron en un contexto judío, con usos y costumbres judías, con una zona geográfica judía.
en un idioma de judíos. Sus primeros destinatarios de cada uno de esos libros o cartas fueron para judíos. Y no podemos permitirnos dejar a un lado todo eso. Solo hay un solo autor que no es judío en toda la Biblia, ¿sabías? A ver, alumnos de Ancla, 10 si me contestan quién es ese autor únicamente. Les pongo 10 en la materia que estás cursando. Ah, ¿verdad? Un solo autor que no es judío. Lucas, el doctor Lucas, el autor del Evangelio de Lucas y el autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Era un gentil. Pero de ahí en fuera, todo lo que tenemos, vuelvo a repetir, es de judíos, para judíos, contexto judío, historia judía, geografía judía, comidas con judía, usos y costumbres judíos, todo judío. Yo te pregunto, ¿tú no te sientes en deuda? Lo que te estoy diciendo no es otra cosa que Romanos capítulo 2 y 3, porque Pablo hace un recuento de todas las cosas que los judíos tienen. ¿Sabes qué dice Pablo? Lo digo rapidito. A ellos se les dieron las promesas, el pacto, la ley, los profetas, los apóstoles. Bueno, ahora entiendes por qué tan solo ir replanteando nuestra manera de ver a Israel tiene que empezar a cambiar. Empezamos partiendo de eso, que el evangelio nos llega. ¿Por quién? Por los judíos. Mira, el cristianismo, grábate esto, para probar su existencia necesita el judaísmo. Cosa que no es al revés, porque el judaísmo puede seguir, por así decirlo, sin referenciar al cristianismo. Entonces, qué importante que desde ahí ya la base tengas en cuenta que de todo lo que tenemos parte primeramente de un pueblo. Y ahora mira, en esta semana, en una de las clases que doy, un alumno, siempre hay de estos alumnos, ya sabes, quisquillosos, ¿no? De alumnos que está bien, digo, bienvenidas todas las preguntas. Pero al final era una clase que di presencial y al final se me acercó, porque habíamos hablado de la doctrina de la fe. Y él empezó a cuestionar, de hasta cierto punto cuestionar por qué nos centrábamos en una parte geográfica muy pequeña, es decir, Palestina, ¿sí? Porque si te das cuenta el evangelio comienza, bueno, ahorita voy a enseñarte un mapa, ¿ya viste? Lo tuve que sacar con zoom. Este es el globo terráqueo, pero este en verde es más pequeño que nuestro estado de Puebla. Geográficamente es una cosita así, mira, pequeñita. Y de aquí, ¿qué crees? Comenzó todo. Y vuelvo al comentario que te decía de este alumno. Me cuestionaba diciendo, mira, el mundo más o menos decía lo siguiente. El mundo es tan grande como para centrarnos en una pequeña parte solamente, porque él decía, en ese mismo tiempo, y es verdad, él me hablaba de que a lo largo del mundo había otras culturas, es verdad. ¿Están de acuerdo? Tan solo de este lado, en México, ¿qué estaba pasando? ¿Verdad? Él me decía de todo lo que estaba pasando alrededor del mundo. Y dice, ¿por qué él se centra en una parte muy mínima de territorio, donde todo comenzó aquí, familia? ¿Y qué crees? Y todo va a terminar aquí también. Fíjate, qué interesante. El evangelio sale de aquí, Hechos 1:8. ¿Y qué crees? Va a regresar aquí, porque el Señor Jesús, ¿qué crees? Va a regresar ¿a dónde crees? A este territorio. Él lo prometió. Hechos capítulo 1, desde su ascensión, ¿verdad? Estaban ahí los discípulos de cuando ya se fue.
Y me da mucha ternura porque veo a los apóstoles así como que yo creo que ahí esperando, ya se fue, ¿no? Bueno, tienen que bajar unos ángeles, ¿ah? Para decirle, ¿qué ole? Ya, vámonos, ya. El mismo Señor que vieron levantarse es el mismo que regresará. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Dale un aplauso porque esa verdad es por lo que vivimos. Ahora, de aquí a los confines de la tierra. Entonces, yo le respondí a este alumno que todo se basa y todo comienza con una promesa. ¿Con una qué? Con una promesa. Una promesa que Dios dio a un hombre. ¿Ese hombre fue? Mira qué importante. Mira, si tú tienes alguna duda de que Dios no cumple sus promesas, ve al pueblo de Israel. Ve lo fiel que Dios ha hecho, a pesar de que tú conoces la historia, el exilio, ¿verdad? Ahorita estamos viendo en el Instituto Libro de Isaías y estamos ahí viendo el proceso del exilio, las advertencias, todo lo que Dios está instando al pueblo a que se arrepienta. Pero aún Dios fue paciente. ¿Sabes dónde comenzó todo? Con un hombre. Y ese hombre fue Abraham. Y Abraham desde ahí todo parte, todo inicia, todo empieza a tomar. ¿Cuál fue la promesa? Esta promesa. Bendeciré, Dios hablando a Abraham, ¿a quién? A quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra, fíjate qué promesa, serán bendecidas por medio de ti. Y esto aún, familia, aunque por sentido común creo que es muy fácil de comprender. ¿Cuántos saben que nos conviene, perdón que use esa palabra, bendecir a Israel? ¿Por qué? Porque hay una promesa. Históricamente vamos a ver un poquito más de datos, de cosas, cómo Satanás ha querido aniquilar a esta nación. Como tú sabes la historia, el pueblo de Israel ha tenido que sufrir barbaridades. Bueno, desde este dato, por ejemplo, ¿qué tienes aquí? Algunos han tenido la oportunidad, algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a Israel. ¿Cuánto les gustaría que hiciéramos un viaje, no solo de paseo, sino un viaje académico a Israel? A ver, levanta tu mano. ¿Cuántos se apuntan? Ok, bueno, pues vamos a vender los coches y todo para irnos como congregación. ¿A poco no estaría increíble? Y que tengamos un recorrido por todos estos lugares donde el Señor caminó, donde el Señor enseñó, donde toda la historia bíblica cobra sentido, ¿sí? Por todo lo que decir, mira, estoy en Jericó, aquí pasó Zaqueo, ¿te acuerdas? Y así hablar de muchas, yo también sigo un youtuber que es cristiano y que tiene a bien mostrarnos, para los que no tenemos la oportunidad de ir a Israel, mostrarnos eventos bíblicos, ¿sí? Desde el lugar geográfico, y está padrísimo. Ahí después te paso el dato si te interesa, ¿sí? Bueno, entonces el pueblo judío, te decía, que ha sido un grupo oprimido, que ha llevado consigo obviamente parte de lo que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Por cuanto no entendiste el tiempo de tu visitación, lo veíamos ¿verdad? Y no me verás hasta que diga, ¿verdad? Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. O sea, son palabras que como digo, se me enchina el cuero de saber cómo cómo el Señor no ha terminado su plan. Y en el año 70 eso pasó. El año 70, de acuerdo a la historia, Israel fue sitiado, fue incendiado, fue destruido. Lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 24, dijo, se cumplió en parte. Y solo quedó esto,
¿Cuántos saben qué es esto? El famoso Kotel, di conmigo Kotel, Kotel con K, si quieres apúntalo. Para los judíos es el Kotel o el muro occidental. Y es el último vestigio, es lo que ahorita digamos es la parte de las más atractivas cuando se visita Israel, porque habla precisamente de ese vestigio del famosísimo templo de Herodes, así conocido, o bien también el segundo templo, ¿sí? Y es todo lo que hay, ¿no? Esto es, digamos, el atractivo turístico hasta el día de hoy más importante. Lo que ves ahí al fondo es una mezquita. Hablar de la religión que tiene ahora en territorio palestino es también muy triste, lo comentaremos más adelante, porque hay una cantidad de sincretismo, no todos son ortodoxos, hay muchos judíos muy liberales, por no decir carnales, hay muchos también mesiánicos que han reconocido al Señor como el Salvador, como Yeshua en hebreo, ¿verdad? El Mesías. Pero también hay una gran cantidad de secularismo. Y en esta semana Cintia y yo platicamos de eso, ¿verdad? Tan solo en esta semana hubo una manifestación grande ahí en todo este territorio del orgullo gay. ¿Cuántos saben que todo esto que estamos aprendiendo es porque Dios quiere que tú y yo accionemos? ¿Cierto? No solo es un recorrido ahí bonito, histórico, donde vas a aprender cosas, sino quiero llevarte a que tú puedas tomar en cuenta que tal vez a partir de esta serie, nuestra posición hacia con Israel sea totalmente diferente. Tal vez tú te puedas decir, siempre he tenido Israel, felicidades, siempre oro. Hay cristianos que conozco que de verdad me agrada mucho su convicción, y entre parte de sus oraciones diarias siempre tienen minutos para orar. ¿Por quién crees? Por Israel. Mira, familia, te lo dije en el día de los 75 años de conformación del Estado de Israel, que regresó nuevamente a territorio palestino. Venimos de un tiempo de oración, intercesión, y digo vinimos porque fueron muchos cristianos en todas partes del mundo que están comprendiendo cuál debe ser la postura correcta hacia Israel. Con mucha honestidad te quiero decir que hay mucha desinformación, mucho de lo que es lo que comenté, la famosísima teología del reemplazo, que toma a Israel ya como inoperante, sino que ahora Israel es la iglesia y todas las promesas de Israel son para la iglesia, y eso ha hecho mucho daño a la iglesia, porque hay muchas congregaciones que ni por error van a hablar de Israel, ni por error van a orar por Israel, y por lo mismo no van a comprender. Hay una frase que desde hace muchos años es verdadera y es correcta, que todo está orquestado como si fuese una cuestión que mide. Por eso dice esta frase, Israel es el reloj de Dios. ¿Para qué es el reloj? Percibir el tiempo. Es decir, este pastor ya se está tardando, ¿no? Ya me quiero ir a cenar, ¿no? Pero constantemente referenciamos ¿qué? El tiempo, la hora, porque va marcando. Bueno, ¿qué crees? No estoy diciendo Dios tiene un reloj así, pero Dios tiene, aún hasta el día de hoy, propósitos y planes maravillosos para su nación. Y todo lo que veamos alrededor de lo que pasa en Israel, ¿sabes qué? Nos compromete como cristianos, como creyentes. Entonces todo inicia en Abraham, y mira, dicen, pues Abraham fue un judío, sí, ahí viene digamos, la línea judía, ¿no? Pero ¿qué crees? Tú y yo también podemos decir que somos, que Abraham obviamente es el padre de la fe, es el padre de los judíos. Por eso te acuerdas cuando los fariseos venían a Jesús y lo cuestionaban diciendo, Abraham es nuestro padre, ¿verdad?
Porque lo tienen en tan alta estima, Abraham. ¿Por qué? Porque fue el patriarca por excelencia. El año pasado tuvimos una serie de Abraham, ¿te acuerdas? Qué tremendo, ¿no? Bueno, pero tú y yo también somos hijos de Abraham por la fe. ¿Sabías eso? Y eso Pablo lo dice en la epístola a los Gálatas, y vamos a ver ahorita la conexión de fe, que es Gálatas 3, 7 al 9. Fíjate lo que dice. Así que los verdaderos hijos de Abraham, ¿los qué? Verdaderos hijos de Abraham, son los que ponen ¿qué? Su fe en Dios. ¿Tú has puesto tu fe en Dios? Entonces tú eres un hijo de Abraham. Por la fe, no digamos, por linaje, por la fe. Versículo 8 dice, es más, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. ¿Sabes? Solo había, por así decirlo, dos formas de poder ser justificado. Uno, por el cumplimiento de la ley que Dios dio a Israel, que nadie pudo hacerlo. Y dos, por la fe en el Hijo de Dios. Y cuando Abraham, fíjate ¿qué pasó con Abraham? El relato bíblico dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea que Abraham fue justificado ¿por qué? Por su fe. Pues de igual manera tú y yo que hemos sido justificados por Dios, no por el cumplimiento de la ley, sino por la fe en el Hijo de Dios, dice Pablo, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a quienes. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, tú y yo, mexicanos, chilangos, poblanos. ¿De dónde más hay? A ver. ¿De dónde más? ¿Puros poblanos aquí? ¿Chilangos? De Hidalgo, de Morelos. ¿De dónde más? Bueno, todos estos gentiles, ¿por causa de qué? Dice. ¿Por causa de qué? De su fe. Dios anunció esta buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Y verso 9 dice, así que todos los que ponen su fe, ¿en quién? En Cristo, wow, participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¡Qué increíble! Y cuando leo estos versículos, es casi imposible que no recuerde. Yo fui maestro de niños por muchos años. Agarraba mi guitarrita y los niños me seguían y empezábamos. Nuestro Padre Abraham, nuestro Padre Abraham. ¿Te acuerdas? ¿A quién les tocó? Ya estás viejo, ya. Y eso es precisamente por ese ejercicio que se da en la intención de que Abraham fue justificado por su fe. Entonces, esa es la conexión de fe que debemos de permitirnos seguir avanzando, y nuestro conocimiento tiene que decir, entonces, si yo tengo, voy a decirlo así, todos los beneficios que en Cristo Jesús me ha dado por su gracia, yo tengo una deuda con el pueblo de Israel. ¿Cierto o no? Yo tengo una deuda o tengo una, voy a decirlo así, una intención de trabajar para que mi posición, mi postura sea la correcta hacia el pueblo de Dios. Ahora, qué importante que todo lo que, miren, alguien lo dijo así, que aquel que no toma a Israel tiene que replantearse prácticamente toda su teología, porque todo lo que sucede con Israel, mira, aquí este hombre lo dijo así, lo que sucede a Israel o lo que le sucede a Israel, ¿qué dice? Afecta de manera trascendental ¿a quién? Claro.
a todo el mundo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te imaginas que afecta a todo el mundo? Entonces yo tengo que prestar atención a las noticias, lo que está pasando con Israel. Sí. Yo tengo que tomarme el tiempo para poder estar orando por Israel. Sí. Yo tengo que conocer qué es lo que Dios me enseña a cómo orar por Israel. Sí. Todo esto tiene que ver mucho con la posición correcta del plan de Dios para su pueblo. Ahora, hablar de Israel es una temática, como te dije, muy interesante, bastante interesante. Podríamos, o sea, las 4 sesiones que tengamos nos van a quedar cortas para seguir hablando, pero desde ahora quiero dejarte una escritura muy importante que el Señor Jesús dijo acerca de esto, lo que está pasando, y lo dijo de forma parabólica. Mira lo que dice el Señor Jesús hablando, Lucas capítulo 21, versículo 29. Luego dio la siguiente ilustración. Fíjense en la higuera. Y hablar de esto, como te dije, es importantísimo. A ver, no estaba hablando de una higuera en lo literal. Estaba hablando de quién crees. Fíjense en la higuera, dice, o en cualquier otro árbol. Cuando brotan las hojas, ustedes saben que el verano se acerca sin que nadie les diga. Versículo 31. De la misma manera, cuando vean qué suceden todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que haya sucedido todas estas cosas. Por eso hablar de Israel es entender, vuelvo a repetir, qué rol jugamos, cuál es nuestra postura correcta, hasta dónde puedo yo tener claro el plan. Se los dije también en la predicación de esta que tuvimos en domingo acerca de este tema. Hablar de Israel también representa seguir hablando de un misterio. La Biblia es textual y dice que esto es un misterio. Mira, Romanos capítulo 11, verso 25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan que ¿qué? Este misterio. Entonces sigue siendo un misterio, claro, pero no es un enigma. Un misterio es muy diferente que un enigma. Un misterio, entre más avanzas, alguien lo ilustró de esta forma, un misterio es como si te aventaras a un pozo y entre más vas cayendo te das cuenta que no tiene fondo y sigues cayendo, cayendo, cayendo. O sea, a lo que me quiero referir es, hay mucho que seguir hablando y dando conexiones. Tan solo hoy en el instituto con el libro de Isaías estamos percibiendo una N cantidad de conexiones que hay sobre Israel, sobre su pueblo, sobre profecías que se cumplieron en la parte histórica, pero también son profecías que se cumplirán al final de la era. Entonces, un misterio no es un enigma, y el enigma es todo eso, ¿verdad? Que se convierte en algo súper secreto, súper con muchos obstáculos. Y Pablo dice, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan como, ¿cómo? ¿Y a quién le está hablando? ¿A la iglesia en quién? De gentiles. Para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel que dice, tiene el corazón endurecido, pero solo que dice, durará hasta que se complete. ¡Wow! Atención en este versículo, muy importante. Hasta que se complete el número de ¿quién? De gentiles que aceptarán a Cristo. ¿El evangelio fue primeramente a quién? A los judíos.
tú ves todo la narrativa de Hechos, ¿quién eran los primeros cristianos? Ni siquiera se les llamaban cristianos, ¿sabías? ¿Sabes cómo se le conocían? Nazarenos, por el Señor Jesús. O considerados también como la secta del camino, con mayúscula. En el libro de Hechos está. Bueno. Pero empiezas a ver la narrativa de cómo la iglesia va avanzando. Hechos capítulo 1, la misión que da a ir hacia los confines de la tierra. Y solo hay que avanzar unos pocos capítulos hasta situarnos, por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y encuentras, ¿qué crees? Ya una primer conversión a gentiles. Y es a través de un centurión romano. ¿Cuántos recuerdan a Cornelio? ¿Y qué crees? No era judío. ¿Era qué? Gentil. Y de ahí todo vas avanzando. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando, querida familia? Hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. ¿Qué es lo que estamos percibiendo? Entonces, que estamos en un tiempo de ¿qué? De gracia, donde el evangelio todavía sigue llegando. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, a los lugares no alcanzados, lo que veíamos el domingo. Hay países donde es perseguido, es penado, pero está llegando. Y va a llegar un momento hasta que termine y finaliza y el Señor diga, ¿qué crees? Se terminó el tiempo. A los gentiles. Ahí está. Pero el endurecimiento del corazón de los judíos solo durará ¿cuándo? Hasta que se complete ese número. Por eso Pablo también en esta parte, en Romanos 11:1, fíjate lo que dice. Entonces pregunto, para que veas y comprendas que el plan de Dios para Israel sigue estando vigente, es maravilloso. Y la iglesia gentil, desde un inicio, la iglesia gentil era conformada tanto judíos como gentiles. Y se valoraban, y se apoyaban, y tomaban en cuenta todo lo que como gentiles eran para poder referenciar a aquellos que tenían las promesas como judíos. Dice Pablo, entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Ya la reemplazó la iglesia. Sácate para allá, porque ya llegó la iglesia, los que somos justificados por la fe. Eso es muy peligroso. No. Dice Pablo, por supuesto que no. Dice Pablo, yo mismo soy ¿qué? Judío, descendiente de Abraham y miembro de ¿qué? De la tribu de Benjamín, o sea, judío de cepa, como dicen. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo. Familia, grábate esto. Dios no ha rechazado a Israel. Dios no ha rechazado a la nación. Y aunque tú escuches comentarios y veas videos en YouTube de predicadores que hablan acerca que ahora nosotros somos el nuevo Israel, te digo, eso no dice las Escrituras. Dios no ha rechazado a su propio pueblo, el cual eligió ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, ya no vamos a leer más. Lo que yo quiero resaltar es esto, ¿no? Todos tenemos que entender, familia, que el plan de Dios, el plan que Dios tiene para Israel sigue vigente. Sigue vigente, como Dios tomó, y mira, quiero resaltar dos hombres que entendieron lo que Dios tiene por Israel. Y yo ruego que tú y yo también seamos de esos hombres, un entendimiento claro de cuál es mi postura como cristiano gentil hacia el pueblo de Israel. El primero de estos hombres, ¿sabes quién fue? El rey David. Y fíjate lo que dijo el rey David frente a este tema, frente a esta gran verdad. No, Salmo 132, los versículos 3 al 5, no iré a mi hogar ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos.
hasta, y me encanta este hasta. O sea, ¿qué está dando a entender? No va a descansar. No va a tener paz hasta, ¿qué dice David? Que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso, ¿de quién? De Israel. Porque nuestro Mesías es un judío. Entonces te das cuenta, familia, que qué gran falla podemos estar teniendo el día de hoy al no considerar a Israel dentro del plan global de Dios. Qué gran, voy a decirlo así, bendición será que tú y yo podamos entender cuál es el rol que juega la iglesia el día de hoy. Porque Dios va a usar, mira, por medio de la iglesia, y ya lo estamos viendo, tenemos reportes de cómo judíos ortodoxos se están convirtiendo. Imagínate, eso es casi imposible. ¿Y por quién crees? Por cristianos latinos. Solo Dios tiene el sentido del humor, como decimos, ¿no? Que tuvo que llegar, o sea, salió de ahí, volvemos a repetirlo, desde ese, ¿lo viste, verdad? Pequeñito lugar geográfico, que tuvo que dar toda la vuelta al mundo, hasta este lado nos llegó, y que ahora desde este lado estén saliendo para regresar a ese lugar. Familia, algo está pasando ya. El Señor no tarda. Se está cumpliendo ya. Esa dispensación de la cual hasta que se complete el número de gentiles, y entonces, familia, estamos en breve. Por eso, qué importante que tengamos en cuenta la postura correcta para Israel. El otro hombre fue el mismo apóstol Pablo. Así como David, que tuvo y que construyó, ¿verdad? Y que le dejó a Salomón, ¿verdad? Todo porque sus afectos estaban en la casa de Dios. Sabía la dimensión de que era el Dios de Israel. Por eso al Señor Jesús, ¿cómo lo llamaron? ¿Hijo de quién? Hijo de David. O sea, podemos seguir hablando de todo lo que tiene las conexiones nuevamente judías. Ahora, el mismo apóstol Pablo, fíjate lo que dice en Romanos 9, 1 al 3. Con Cristo de testigo, dice Pablo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo, ¿qué dice? Lo confirman. Atención. Que tengo el corazón como lleno de amarga tristeza e infinito dolor. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué estás con ese corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor y estás diciendo que el Espíritu Santo confirma y tu conciencia también lo hace? Versículo 3, presta atención. ¿Por quién? Por mi pueblo. ¿Quién es su pueblo? Mis hermanos, ¿qué dice? Judíos. ¿Por qué? Porque no han reconocido al Mesías. Una gran parte de judíos ortodoxos sigue esperando al Mesías. Es un velo, claro, es espiritual, sí. Y por eso Pablo dice esto: yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo. ¿Sí qué? Si eso pudiera salvarlos. Wow. ¿Qué está resaltando Pablo? Que la única forma de salvación es por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Y si ellos no reconocen, ahora entiendes por qué es importante comprender que tú y yo, que los que recibimos, mira, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Más los que le recibieron, aquí estamos. Eso no quiere decir que entonces fúchila, sácate, yo ya vengo a reemplazarte. No, porque la promesa sigue vigente. Dios sigue bendiciendo a todos que bendigan, a todos los que bendigan a Israel. ¿Y qué es lo que nos llama? Mira, esta fue la convocatoria de oración. Con esto voy a terminar ya, porque vamos a tener unos minutos para orar. Cada sesión vamos a orar por Israel.
Y yo te invito a que ya desde ahora, mira, realmente lo que hoy vimos son bases muy hasta cierto punto obvias. Vamos a ir avanzando, pero ya desde ahora yo creo que con esto que acabas de percibir, te pregunta, ¿te hace darte cuenta de la importancia del plan de Dios para Israel? ¿Sí? Este tiempo de movimiento de oración de miles de cristianos que se terminó hace unas semanas, tomaron como referencia Isaías 62. Y Isaías 62, claro que tiene un cumplimiento puntual a esta parte en cuanto a, vuelvo a repetir, histórica, posterior al exilio, pero esta profecía sigue llamando a quién, a las naciones, a los gentiles, a los cristianos que han sido justificados por la fe en el Hijo de Dios, a no permitirse dejar de orar por el pueblo de Dios. Más adelante veremos un poquito del plan escatológico. ¿Qué quiere decir eso? El final de los tiempos, donde las naciones se van a aliar, naciones enemigas. Ya lo hemos visto en parte, pero llegará un momento en que naciones enemigas se van a aliar, potencias mundiales van a ir en contra de Israel, con todo su arsenal, con todo porque Satanás está detrás de esto, porque él sabe que si elimina a Israel, lo ha tratado de hacer históricamente, aniquilan las promesas que Dios tiene para su pueblo. Y va a llegar ese momento donde veremos y vamos a escuchar las noticias que todo está un ataque contra Israel y está duro y naciones potencias están tratando de destruirlos. Familia, erguíos, levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Cuando veamos eso, el Señor prometió que Él volverá y defenderá a su pueblo. Alguien déle un aplauso fuerte. Isaías 62, versículos 6 y 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis del Señor, no reposéis, ni les deis tregua. ¿Hasta que qué? Hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Cuántos vamos a creerle al Señor? Y vamos entonces, te voy a invitar que te pongas en pie.